Hoy vamos a hablar sobre el tipo de cuerpo clásico suave. Principalmente me gustaría que derribemos unos mitos sobre cómo es y cómo viste la silueta soft classic. Sé que la mayoría de nosotras intentamos vestir también para la vida ajetreada que tenemos, y en muchos casos esa vida no admite un estilo de vestido campana y sandalias de tiras, por lo menos no siempre. Así que ya me contaréis en los comentarios qué os parecen las propuestas de estilo que voy a presentar en este video, pero antes de eso veamos cómo es la silueta clásico suave. Su tipo de cuerpo base es el clásico puro, una mezcla de energías yin y yang. Eso significa que algunos de sus rasgos son yin y otros yang, como en el caso de la gamín. No, la verdad es que en su caso esa mezcla de yin y yang se nota en cada característica, es decir, cada característica de su cuerpo y rostro es mixta. Es como si el yin se difuminara en el yang y el yang se fundiera con el yin. En traducción, si mirásemos sus hombros, no sabríamos decir con exactitud si son de tipo masculino, afilados y rectos, o de tipo yin, femenino, redondos o inclinados. Igualmente, si mirásemos sus ojos, no sabríamos decir si son grandes y redondos como los de una romántica o rasgados o pequeños como los de una dramática. Serían simplemente una mezcla de estas dos características. Es un rostro y un cuerpo de equilibrios, porque sus proporciones son moderadas, el tamaño de las extremidades es moderado, su estatura es moderada, mediana, y tanto su cuerpo como su rostro son simétricos. ¿Qué significa exactamente esto? Pues por una parte significa que no habrá simetría o en caso de que la haya, será apenas perceptible, será casi imperceptible. Es decir, que es poco probable que tenga el torso alargado y las piernas cortas, o el torso corto y las piernas largas. Por otra parte, la simetría se refiere al hecho de que ninguna característica sobresalta por encima de otra. Es poco probable que tenga un pecho voluminoso o unas caderas muy anchas, porque su look general, la silueta per total, es equilibrada y de una belleza clásica fina, marcada por la templanza y la elegancia. Bueno, ahora vamos a ver cuánto tiene que ver el clásico con el clásico suave. La verdad es que tienen que ver bastante, porque recordemos, el tipo de cuerpo clásico es la base de las otras dos subtipologías, clásico suave y clásico dramático. Lo único que en el caso de la clásico suave algo sí sobresalta. En su caso destaca su energía yin femenina y eso hace que tenga una estructura ósea ligeramente redonda. En otras palabras, si nos fijamos en sus hombros, notamos que son un poco inclinados hacia abajo o más delicados. Eso en el mundo de Kibi se interpreta como hueso de acabado redondo. Igualmente, sus pómulos pueden ser redonditos, su maxilar suave y la línea de la barbilla fina. Otro atributo que pertenece a la energía femenina y que es posible que notemos en una soft clásica es corto o pequeño, porque su estatura es la más baja de la familia de las clásicas. Ella parece más bajita en comparación con el resto de las clásicas. No obstante, donde más se aprecia la energía femenina es en las formas, porque la energía yin describe algo blando, redondo y suave. Por eso no es de extrañar que el cuerpo de la clásico suave sea blandito, y si eres clásico suave notarás que tu carne es tierna. Eso se aprecia principalmente en la parte superior de los brazos, en los muslos, el abdomen y el rostro, especialmente cuando ganas unos kilos, pero incluso cuando estás delgadita. Esa ternura femenina propia de la energía yin también está presente en la redondez o el volumen del pecho y las caderas, porque es posible que tus formas sean un poco más generosas que las de una clásico pura o las de una clásico dramática.
Igualmente, es muy probable que tengas el abdomen corto y blandito o una cinturita corta y estrecha con una forma de reloj de arena. En cuanto a los rasgos faciales, los ojos grandes o los labios gruesos son también rasgos yin que pueden estar presentes. Sin embargo, hay soft clásicas que tienen solo una de estas dos características, como es el caso de Meryl Streep y Kristen Dunst. Lo que sí se nota en muchas clásicos suaves son las mejillas delicadas y tiernas. Además, es posible que tengan la cara un poco amplia, especialmente en la zona de los pómulos. Vamos a hablar un poco de esencia, porque en el sistema de Kibi se trata de una combinación entre esencia clásica y romántica. Es decir, que David Kibi dice que por una parte una clásico suave es tranquila, discreta y elegante gracias a su lado clásico, y por otra parte es delicada, femenina y refinada gracias a su lado romántico. En este caso, la esencia romántica no grita tan fuerte como en caso de la romántica pura o la romántico teatral, es decir, que no pone su sensualidad y todo su poder de seducción en la ecuación, sino que al combinarse con la esencia clásica es mucho más discreta, es un tanto soñadora. Desde mi punto de vista, una mujer de silueta clásico suave puede tener cualquiera de las 7 esencias de estilo de John Kitchener. Yo sigo el sistema de Kitchener en temas de esencia porque simplemente me parece más completo que el de Kibi. Por lo tanto, también como soft clásica puede ser dramática, natural, gamín, inocente y etérea en lo que a la esencia se refiere. Es perfectamente viable integrar cualquier esencia en un estilo clásico suave, aunque entiendo que es bastante difícil verlo a primera vista, es decir, que no es fácil encontrar ese equilibrio entre tipo de cuerpo y esencia a la primera. Si os parece un tema interesante y queréis que lo tratemos en este canal, dejadme un comentario para saber si merece la pena dedicarle un vídeo. Por ahora vamos a entrar directamente en las pautas de estilo propuestas por David Kibi y también veremos cómo enfrentarnos a ellas sin caer en lo aburrido y a la vez destacando esa elegancia, sencillez y feminidad que caracterizan el tipo de cuerpo clásico suave. Kibi recomienda que optes por prendas de vestir clásicas y atemporales, pero con un poco de vuelo, es decir, un corte más femenino, delicado, para honrar también tu lado romántico. Opta por tejidos medios y ligeros y de buen aspecto, de aspecto delicado y suave al tacto. Tejidos de buena calidad como lana, tweed, cachemir, terciopelo, seda y viscosa. En cuanto al diseño, opta por líneas limpias, pulcras, pero no rígidas, no necesariamente un corte masculino drástico, sino algo de acabado redondo. Un diseño drapeado o plisado, por ejemplo. La línea del cuello y del escote puede ser redonda y de líneas suaves. Y otra característica que hay que tener en cuenta como clásico suave, sí o sí, es el tema de la simetría. Es decir, que tanto el patrón como el diseño deben ser simétricos. Que haya simetría en el uso de los adornos, de los botones, simetría en el estampado o en el uso de los colores. Porque recordemos que la prenda de vestir debe armonizar con el cuerpo y si tu cuerpo tiene simetría necesitas hacer un balance con la simetría de tu ropa. Al tener más influencia jean también te favorece poner en valor la cintura y usar prendas de tu talla, es decir, evitar las prendas muy holgadas, oversize o las prendas demasiado ajustadas que crean un efecto vulgar, ¿no? Por ejemplo, una minifalda muy ajustada o una camiseta con escote pronunciado muy ajustada. También debo mencionar que no es que esté prohibido llevar una prenda de vestir holgada, pero eso sí, es importante optar por equilibrio. En otras palabras, si llevas una prenda holgada, el resto del outfit debe respetar la línea natural de tu silueta.
gracias a ese plus de energía femenina, también puedes optar por algún que otro elemento romántico. Bueno, ahora que ya conocemos lo que David Kibbe recomienda, vamos a intentar tratar el dolor de cabeza de todas las clásicas. Veamos cómo podemos adaptar este estilo minimalista, atemporal y elegante a nuestros tiempos, a nuestro contexto y vida ajetreada. Por ejemplo, un estilo clásico relajado es el de Dakota Johnson, porque ella opta a menudo por pantalón y camisa o por jeans y camiseta. Estos pequeños detalles le aportan ese aire casual. Por ejemplo, que se vea un poquito de abdomen o que lleves la camiseta atada de manera informal te ayuda a romper un poco la seriedad clásica. Por otra parte, ¿quién dijo que no podías jugar con los colores y los estampados? Por supuesto que lo puedes hacer igual que el resto de las tipologías de Kibbe. Claro, los contrastes de color de tipo verde-azul o verde-naranja es posible que sean demasiado para tu cuerpo clásico, pero si una de las prendas tiene un color no neutro, no pasa nada si luego todo lo demás es neutro. Lo mismo pasa con el estampado. Si solo una pieza del outfit es estampada, estarás divina. Lo realmente arriesgado sería llevar una blusa con print junto con un cinto y un bolso estampados y a la vez optar por un complemento estampado. Pero si eliges poner el foco de atención solo en un lado, en una zona de tu cuerpo, estarás perfecta. Vamos a ver qué imagen tendría una clásico suave, guay, trendy y creativa. Así que voy a echarte una mano con tus looks y para ello he pensado en 3 artículos de vestir clásicos y atemporales que puedas combinar con piezas modernas. No obstante, el truco definitivo está al final del video, así que no te vayas antes del adiós porque es muy importante que lo controles. De hecho, es algo que toda clásica debería dominar. Primero, he pensado en unos pantalones de corte limpio, unos pantalones de inspiración masculina, pero respetuosos con tu silueta femenina. El modelo de pantalón chino es una pieza versátil para combinar con todo tipo de prendas informales, como las camisetas básicas, las camisetas con estampado, con mensaje y así por el estilo. La segunda prenda clásica por excelencia es la falda midi. ¿Cómo puedes combinarla de manera casual? Bueno, con una camiseta informal o con un jersey de cuello cisne y sneakers minimalistas, unas zapatillas blancas de toda la vida. O también, si quieres conseguir un aire más atrevido y confiado, puedes optar por una cazadora de cuero. La última prenda de vestir que he seleccionado es la clásica camisa blanca, que no podría faltar de nuestra lista. Esta camisa blanca es de tela ligera y patrón suave porque por tus formas románticas este modelo te quedará mucho mejor que el dramático de corte masculino. Combínala con vaqueros slim sin modelo o con faldas vaqueras o con una falda midi de cuero, eso quedará divino. También puedes combinarla con jersey al estilo preppy o con un cardigan relajado al puro estilo natural. Llévala atada si la quieres todavía más informal, como hemos visto anteriormente, o puedes llevarla por dentro del pantalón para enfatizar tu cintura romántica. Hablemos un poco de los complementos que te favorecen. Aparte de los complementos más populares, calzado, bolsos y accesorios, puedes jugar con los sombreros para darle un punto elegante a un look informal. Igualmente, mi consejo es que te hagas amiga de los pañuelos de seda que puedes comprar en tiendas de segunda mano si lo prefieres. Es posible que en muchos casos lo único que te haga falta sea un pañuelo de estampado precioso para que un look aburrido cobre vida. Ahora, si hablamos de calzado, Kibbe te recomienda el calzado de punta redonda o ovalada, los zapatos estrechos, los zapatos de una sola tira, los Mary Janes y el calzado plano de modelo delicado. Si optas por tacón, mi consejo es que no sea muy alto, porque en caso de las clásicas eso resta elegancia.
Si te gusta optar por modelos más chunky, como unas botas track o mercenitas brutas, por supuesto que puedes hacerlo. Una manera de integrar este tipo de calzado en un look soft clásico es manteniendo el resto del look minimalista. Los bolsos que te favorecen son los de bordes redondos, los modelos clásicos de tipo años 50 o 60. Sin embargo, también en este caso hay opciones más prácticas, como los bolsos grandes lisos y sin modelo, los shopping bag con modelo simétrico o los bolsos de hombro con cadena. Por supuesto que no hace falta limitarse al bolso clásico heredado de tu abuela, aunque si lo quieres hacer, la verdad es que te felicito porque esos modelos son una delicia. Las joyas que te favorecen son sencillas, de modelo discreto y elementos femeninos. Las joyas brillantes, glamurosas, pero de tamaño pequeño, unas joyas más delicadas. Igualmente te sienta fenomenal la bisutería de estilo vintage. Bueno, si eres clásico suave, estarás harta de oír que el cabello es muy importante en tu caso. Si bien es verdad, eso no significa que debas hacerte un peinado glamuroso todos los días o dedicarle horas y horas a tu cabello. Siempre y cuando optes por media melena y mantengas el pelo limpio, aseado, saludable y bajo control, estarás divina. Si te haces una coleta que esté bien estirada y pulida. Por otra parte, si optas por dejar la melena suelta, mi consejo es que optes por un corte recto, pero en este caso es preferible que el pelo tenga una ligera onda o un poco de movimiento. Eso lo puedes conseguir con un corte a capas ligeras. También puedes aplicar este efecto natural en tu maquillaje. Puedes optar por un maquillaje natural con un poco de brillo en los labios, un eyeliner suave de línea fina y una sombra en tono neutro y bien difuminada. Opta por máscaras que no recargan las pestañas o una máscara separadora, porque el acabado debe ser preciso y a la vez delicado. Ya es momento de desvelar el truco definitivo de la clásico suave, algo que por cierto tampoco les vendría mal al resto de las clásicas. Personalmente, si tuviera una silueta clásico suave, me pondría creativa con un elemento en concreto, y ese elemento es el detalle simétrico. Buscaría artículos de vestir clásicos pero únicos, con botones especiales, botones tallados o vintage, modelos creativos pero equilibrados, simétricos. Y también usaría trucos que hagan un guiño a la simetría y al detalle. Eso se puede hacer, por ejemplo, eligiendo uno de los colores del estampado y combinándolo usando el mismo color en tus otras prendas. Si eres clásico suave y tienes tus propios trucos de estilo, me encantaría que nos dejaras un comentario para que todas vayamos ampliando la lista de posibilidades, ya que existe este falso mito de que las clásicas se deberían limitar al minimalismo. Antes de irte, no te olvides de darle al like si te ha gustado y de suscribirte si todavía no lo has hecho. Un abrazo y hasta la próxima.